vamos a dar inicio. Mire, yo les quiero hablar un poquito en estos primeros 30 minutos sobre algunas cosas que tienen que ver sobre la salud mental, de manera especial la depresión. Voy a hablarles en tercer lugar sobre cómo se hace la evaluación de alguna persona con un padecimiento, con alguna enfermedad mental, de manera especial con la depresión. Lo que serían los hallazgos que hacemos nosotros en psiquiatría y finalmente voy a hablarles algunas cosas de la medicación. O sea, son 5 puntos que yo quisiera abordar en estos 30 minutos iniciales. ¿Listo? Lo primero, decirles que la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el que la persona, el individuo, tiene la capacidad de manejar el estrés, desarrollar habilidades para trabajar, para producir y para poder contribuir a la sociedad. Así la Organización Mundial de la Salud define lo que es salud mental. En resumen, salud mental es un estado de bienestar donde uno pueda aprender a manejar el estrés frente a los retos de la vida cotidiana, donde uno pueda experimentar bienestar, donde se desarrollen las habilidades para la vida diaria, se pueda aprender, se pueda trabajar y se pueda contribuir a la comunidad desde un estado de salud mental. Listo. Ahora bien, hay una enfermedad en la esfera mental que quizás es la que mayor afectación tiene en todo el mundo y es la depresión. La depresión es una enfermedad mental, es una enfermedad cerebral, es una condición clínica que se caracteriza porque las personas tienen un sentimiento de tristeza persistente, una gran pérdida de interés y disfrute de la vida, de las cosas que lo hacían sentir bien. Y por lo tanto, las personas que tienen depresión pierden el interés y la motivación de participar de las actividades de la vida cotidiana. Cuando esto se da en una persona que está triste y esto le dura mínimo 2 semanas, nosotros podemos pensar que se puede estar cumpliendo los criterios de una condición clínica muy frecuente que se llama depresión. Y esa depresión, queridas familias, se puede manifestar con una actitud de la persona de aislarse, de estar callada, de estar triste, de llorar, de expresar sentimientos de vacío, de desesperanza, inutilidad, culpa, o también se puede ver una persona malgeniada, irritable, impulsiva y que experimente sentimientos de frustración frente a cosas de la vida. También en el pensamiento del depresivo vamos a observar muchas ideas de culpa, de desesperanza, incluso ideas de muerte o pensamientos de que es mejor no vivir. Y hay otras afectaciones y una de ellos es que la persona puede tener insomnio o puede tener mucha somnolencia. Ese insomnio de la persona depresivo clásicamente es un insomnio donde la persona se despierta en la madrugada. Y es bueno diferenciarlo del insomnio de la persona que tiene ansiedad, porque la persona ansiosa, más que todo, tiene problemas para el momento de conciliar el sueño. Sin embargo, hay momentos en que aún para uno como especialista es difícil separar la ansiedad de la depresión, porque muchas personas tienen síntomas de depresión asociados a síntomas de ansiedad y desafortunadamente muchos con mucha ansiedad terminan presentando un estado de depresión. Esa persona con depresión puede perder el deseo de comer y pierde kilos y la ropa le queda más grande, pero puede también, todo lo contrario, tener mucha ansiedad por comer y alimentarse demasiado
abundante y tiene una preferencia especial por dulces y por cosas poco saludables. La inutilidad y la sensación de impotencia son condiciones que se dan en la persona depresiva y si uno no le pregunta a la persona que tiene una depresión, no encontrará que muchos bajo un estado de depresión van a haber afectado su deseo sexual, su energía libidinal, y eso se da tanto en hombres como mujeres. Y da mucha pena y da mucha vergüenza confesarlo, pero sí afecta mucho la relación interpersonal. Esa es la depresión. Es una condición bastante frecuente en la comunidad. Se considera que de cada 10 personas, 2 o 3 pueden experimentar un estado de ansiedad, un episodio de ansiedad en cualquier momento de su vida. Y la depresión se presenta en todo el mundo. Se puede presentar en niños y en los niños es cuando se presenta más con manifestaciones como irritabilidad, agresividad, impulsividad e hiperactividad en niños. En adolescentes también se experimenta esa irritabilidad, pero sentimientos de vacío, gran inestabilidad emocional y en todos los adultos lo que sí se presenta mucho es dificultades de atención, de concentración, hay dificultades para trabajar, para disfrutar de la vida y muchas personas ven esto como una situación que no tiene camino y por lo tanto la principal complicación de la depresión es el intento de suicidio y los suicidios consumados. Aquí en Servid, nosotros lo que más hemos observado, sobre todo cuando se incrementó los intentos de suicidios, los trastornos de ansiedad, después de la pandemia. Después de la pandemia, esto ha sido dramático, no solo con los suicidios consumados, sino con los intentos de suicidio, y por eso es que en Servir permanentemente hay por lo menos 20 a 30 adolescentes que están presentando ese estado de depresión. Y yo me atrevería a afirmar aquí que una manifestación también de la depresión es la necesidad que puede tener la persona, el adolescente, sea adolescente, sea adulto, de estar pegado al celular. Porque cuando la persona está pegada al celular, entonces es como si tuviera unos pequeños instantes de placer y puede ser un mecanismo también de compensación de ese estado de tristeza, de aburrimiento. Y en nuestra institución Servir es pregunta obligada, ¿cuánto tiempo están usando estos dispositivos electrónicos? Porque hemos encontrado que parte del éxito del tratamiento que hacemos aquí en Servir es que nuestros pacientes están desconectados del celular, de las redes sociales, de los computadores, y están pudiendo tener ese espacio de mirarse, de conversar, de pensar, de practicar deporte, de alimentarse de manera sana. Por lo tanto, una recomendación de entrada que yo les quiero hacer a ustedes, queridas familias, es que empiecen a revisar el tiempo que están utilizando el celular. ¿Listo? Si lo primero que uno hace cuando se despierta por la mañana es pegarse de Facebook, de Instagram o a jugar, puede haber un problema de un uso inadecuado y esto es un factor de riesgo para presentar depresión y para presentar ansiedad. Bien, entonces ya les hablé de salud mental, les decía que una buena salud mental permite que nosotros tengamos un estado de bienestar, que podamos contener y manejar el estrés de la vida cotidiana, que desarrollemos las habilidades sociales, comunicativas y las habilidades para el trabajo. Y les digo que una buena salud mental es también poder tener la capacidad de aprender, de trabajar y de contribuir a la comunidad. Les he hablado también de que la depresión es una enfermedad mental muy frecuente, quizás la más frecuente,
y que tiene mucho que ver con alta cantidad de incapacidades, alta frecuencia de intentos de suicidio, suicidios consumados, y que la depresión es distinto a una tristeza. Uno puede estar triste de manera transitoria por situaciones de la vida cotidiana, pero si uno tiene más de 2 semanas en que está triste todo el día, en que pierde el interés, el disfrute, en que se aísla, y además llora, siente vacío, desesperanza, irritabilidad, enojo, culpa, insomnio, aumento de peso, pérdida de peso, entonces esa persona puede tener una depresión. Me gusta repetir porque quiero que el mensaje quede claro y que ojalá surjan preguntas. El tercer punto del que yo quiero hablar, Freddy, en esta reunión en donde yo agradezco que ya están conectadas 50 familias y ya que hemos reiniciado estas capacitaciones que son periódicas, que son todos los miércoles a las 7 de la noche, hoy estoy yo con ustedes y dentro de 8 días va a estar otro profesional tratando un tema distinto. Esto es parte de la psicoeducación a la que nosotros como institución nos vemos necesitados de hacer. Y necesitamos hacer esto porque en el proceso de atención, aquí entra la persona en condición de paciente, pero también entra la familia, porque la familia necesita entender, comprender y aceptar que la enfermedad mental es una enfermedad mental tan enfermedad como cualquier otra enfermedad orgánica. Lo que pasa es que no se ve y a veces dolorosamente a la persona con depresión o con alguna enfermedad mental no se le da ese reconocimiento. Y ese reconocimiento hay que darlo no porque nosotros estemos comprometidos con que vean a la persona con alguna enfermedad mental como alguien especial, que hay que cuidar, que no, hay que prestar una atención responsable, de tal manera que se le reconozca que está enfermo y que necesita un tratamiento especializado. Bien, ¿cómo se hace una evaluación diagnóstica? Primero que todo, la persona tiene unos síntomas y unos signos, y la persona está experimentando un sufrimiento mental. Y ese sufrimiento mental se expresa no solo en estados de ánimo, estados emocionales, de tristeza, de rabia, de enojo, sino también de conductas y de comportamientos que generalmente producen malestar y sufrimiento a la persona y a los que están cerquita. Por lo tanto, esa persona con ese sufrimiento mental llega un momento en que va a necesitar buscar la atención especializada. Pero la atención especializada está muy estigmatizada. Hay muchos temores porque la gente tiene miedo de buscar un psicólogo o un psiquiatra porque puede pensar que los demás van a decir que es débil, que es frágil, que es perezoso, que es mañoso, que es manipulador. Entonces, la persona experimenta como un sufrimiento y hay mucha confusión, hay mucho temor y además les quiero contar de que por cada 10 personas que están sufriendo algo en la esfera mental, solamente de cada 10, por lo menos una, busca atención. La gente no busca atención, busca otros desahogos, el licor, eh, en fin, no busca atención especializada. Y es más, cuando llegan a buscar la atención, primero buscan a psicología y está bien, pero cuando ya van donde un psiquiatra y el psiquiatra les formula medicación, casi que los pacientes entran en un estado como de terror, porque piensan, ay Dios mío, estoy tan grave que me tuvieron que medicar y el médico les explica
el beneficio terapéutico del medicamento, pero después de que salen del consultorio de la clínica, va a haber alguien que va a leer esa fórmula y es el papá, la mamá, el hermano, el tío, el amigo, el vecino, que le va a decir cómo va a tomar usted esa medicación, usted va a hacer adicción, usted va a ser dependiente, usted, mejor dicho, va a quedar con un zombie. Entonces, hay mucho temor, hay mucha confusión y hay muchos obstáculos. Y hay obstáculos para acceder a los servicios de medicina, de psiquiatría, de psicología. Y lo otro que también está pasando es que hay muchas barreras, además del acceso, los prejuicios, está también el temor frente a los costos, porque realmente es costosa la atención particular y es demorada cuando se hace muchas veces a través de las EPS. A través de las pólizas puede estar más frecuente. Pero lo que no varía es el estigma y muchas personas definitivamente les toca cargar solos con ese sufrimiento mental. Y les quiero decir que cuando se enferma alguien en la casa, se enferma la familia, porque esta es una enfermedad que es difícil que no comprometa al papá, a la mamá, al hijo o a la hija, listo. Y por lo tanto, cuando nosotros decidimos atender a una persona con algún padecimiento mental, si estamos profundamente comprometidos con que sea una relación no solo con el paciente, sino con la familia y un trabajo colaborativo con el equipo interdisciplinario que les quiere prestar el servicio. Nosotros los psiquiatras hacemos diagnósticos y nos apoyamos en las clasificaciones internacionales de las enfermedades, porque cuando después de que se hace una consulta, uno tiene que poner un código para que con ese código pues puedan saber, porque los diagnósticos tienen implicaciones legales para incapacidades, para pensiones y para entender ese sufrimiento. Entonces, esas clasificaciones tienen esa utilidad de que tengamos un lenguaje común. Pero la gente también me dice a mí, y los pacientes mucho me dicen, pero es que yo no entiendo porque un psiquiatra dice una cosa, otro psiquiatra dice otra, pero ¿cuál es el diagnóstico? Y lo que pasa es que un diagnóstico no es tan fácil porque muchas veces los síntomas no son tan evidentes y lo que pasa es que depende mucho también de la interpretación que hace el especialista y del momento en que la persona está buscando. Pero hay unos síntomas que son los que la persona siente, síntomas subjetivos, y hay unos síntomas objetivos. Por ejemplo, de manera objetiva, podemos decir que la familia ve que la persona en depresión se aísla, pierde peso, no duerme. Eso es lo objetivo. Lo subjetivo es que la persona tiene pensamientos de muerte, tiene pensamientos de inutilidad, de desesperanza. Entonces, esa combinación de síntomas y signos es lo que nos permite a los especialistas hacer el diagnóstico y basado en esa impresión clínica es que nosotros podemos apoyar y dar claridad frente a eso. Entonces, un diagnóstico depende mucho del juicio clínico. Y ya finalmente, para ir terminando esta parte mía, pues les quiero decir que los tratamientos que nosotros hacemos en Servit son tratamientos integrales interdisciplinarios en donde la medicación y una buena medicación es muy importante, pero no es solo la medicación. Aquí también tenemos que considerar el apoyo psicoterapéutico, el apoyo de trabajo social, el apoyo de terapia ocupacional y las diferentes talleres y actividades. Entonces, los medicamentos buscan mejorar una condición clínica y el paciente mejora muchísimo cuando es la medicación más otras cosas, más hábitos para la vida saludable, ¿cierto? Los medicamentos son sustancias, son medicinas, son coayudantes que estabilizan y controlan síntomas. Y nosotros desde Servir, nuestros criterios y basados en nuestros principios y nuestros valores es
que nos gusta la mínima medicación necesaria para estabilizar el paciente. Nosotros no somos felices y no disfrutamos viendo los pacientes sedados, somnolientos, enlentecidos. No, nosotros pensamos que el paciente debe estar muy funcional. Entonces, la mínima dosis necesaria que mejore la funcionalidad. Frente a la medicación se requiere la experiencia, el conocimiento del especialista en psiquiatría, pero también un compromiso de mucha sinceridad, de mucha honestidad del paciente y de la familia, porque a veces uno atiende y atiende pacientes profundamente convencido que el paciente está tomando la medicación y no se toma lo que le hemos mandado y la familia tampoco se da cuenta. Entonces, necesitamos un compromiso del paciente y de su familia. Cuando iniciamos un tratamiento farmacológico o un tratamiento psicoterapéutico en Servir, pues nosotros tenemos tres fases en todo tratamiento. Hay una fase de inicio del tratamiento en donde nosotros tenemos que ver la persona más frecuentemente, donde estabilizamos, donde miramos cuál es la dosis. Después de ese periodo de tiempo, tenemos cierta estabilidad y no necesitamos ver tan seguido el paciente y ya después cuando vamos a desmontar un tratamiento sí necesitamos verlo de manera más seguida y casi siempre ese desmonte lo hacemos en los procesos de hospitalización parcial o en los procesos de tipo ambulatorio. Bueno, esa es la primera parte que iba a hablar de salud mental, de depresión y me pidieron que hablara también de prevención, ¿cierto, Freddy? Sí, doctor, así es. Hablar de prevención y muy importante lo que nos acaba de decir, sobre todo la importancia de identificar esos signos de alarma frente al tema de la depresión. Además, porque uno de los signos o síntomas son las ideas suicidas y muchos de esos suicidios pues son consumados. Entonces, hay que estar atento, hay que ponerle atención al tema de la depresión y sobre todo saberlo diferenciar de la ansiedad, también de un episodio de tristeza y también identificar cuándo la persona, porque muchas veces somos dados a que las personas cuando están sufriendo un episodio de tristeza o de depresión, que están llamando la atención. Entonces, por eso son tan importantes estos espacios para que aprendamos a identificar precisamente esos signos de alarma. Bueno, Freddy, muy bien, te agradezco, te felicito. Estás hablando como un comunicador de salud mental. Eso está bien. Listo. Ángela Muchas gracias. María, enseguida le doy la palabra. Bueno, vamos a hablar de prevención de enfermedad mental y para cuidar la salud mental. Yo no les voy a echar carreta. Aquí lo que más funciona para mí es cuidar la salud mental mediante una buena adherencia a unos hábitos de vida saludable. Y yo les voy a compartir los hábitos que yo procuro siempre tener presente. Les voy a confesar que no siempre hago este listado, siempre cumplo a cabalidad mi listado de hábitos, tengo mi libretica y siempre cuando yo trato de hacer un ejercicio todos los días para revisar si durante el día si me adherí a los hábitos con los que yo me he comprometido. Acuérdense que estamos a 15 de enero y que entonces todavía estamos en las 2 semanas de planeación, en que planeamos hábitos para todo el año, ¿cierto? Y eso se van perdiendo como a la tercera semana. Así que todavía, bueno, no los desanimo. Bueno, miren, yo me esfuerzo o trato de comprometerme con practicar todos los días un ratico de meditación. Apenas me levanto. Puede ser meditación, puede ser oración, 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, lo que sea. Puedes estar en silencio, solo, puedes estar meditando, intentar poner la mente en blanco o escuchar el silencio o cerrar los ojos y respirar, respirar, respirar. Eso es muy importante hacerlo, ojalá todos los días temprano y ojalá por la noche. Entonces, hábito número 1 para cuidar la salud mental, meditación. Y yo pues
trato de hacerlo todos los días. El segundo, ejercicio físico. Pienso que hay que hacer ejercicio físico por lo menos 4 o 5 días a la semana. Yo trato de ir todos los días al gimnasio de 5 a 6 de la mañana, que es en el momento que me queda más fácil. Pero cada uno lo hace de acuerdo a sus horarios. Lo importante es que saque ese tiempo para fortalecer el cuerpo físico. Bueno. El tercer hábito saludable es en la práctica de la lectura, siquiera 30 minutos diariamente de un buen libro, el periódico, lo que sea. Hay que leer, porque leer es generar neuroplasticidad, igual que el ejercicio físico, igual que la meditación. El cuarto hábito muy saludable es practicar la oración o los que son muy creyentes ir a la Eucaristía o ir al culto. Me parece importante como un buen hábito tratarse todos los días de fijar un objetivo de compromiso con la familia, con alguien de la familia. Ya ayudarle a un hermano o a una hermana, visitar un ser querido enfermo, en fin. Tener un objetivo de compromiso con la familia es una buena práctica diaria. Eh, a mí personalmente me parece un buen hábito aprender un idioma diferente, como por ejemplo el inglés. Un buen hábito es ocuparse también de los amigos, no olvidarse que finalmente tener buenas relaciones, tener red de amigos es una super herramienta de protección de salud mental. Eh, Otro hábito es alimentarse de manera sana. Hemos hablado mucho de esto y sacar buen tiempo para descansar. No solo tenemos que trabajar, tenemos que descansar. Sacar un rato a mediodía, en la tarde, en la noche. También hacer uso del tiempo libre. Si podemos incursionar otros hábitos, como por ejemplo el sonreír, me parece espectacular, escuchar música, practicar ejercicios de flexibilidad del cuerpo, hacer ejercicios de gratitud. A veces cuando yo estoy aburrido, entonces en vez de ponerme a pensar que estoy aburrido, me pongo a hacer un listado de las cosas por las que debo agradecer, por mi vida, por mi familia, por mi salud, por mi trabajo, por mis compañeros de institución, por mis pacientes, por las familias de los pacientes. Gratitud, gratitud. Y es bueno también tener todos los espacios donde nosotros estamos de manera ordenada. Eso es como lo que yo quería hablar de prevención. Nosotros hablamos de prevención porque sí queremos y sí estamos convencidos de que hay tanta enfermedad mental que no va a haber cama para tanta gente. Esta institución Servid está pudiendo recibir el 20% de los pacientes que nos piden recibamos y por lo tanto, como es una institución que permanece llena, sí tenemos esperanza en que a través de la prevención le podamos ayudar a muchas más personas. Freddy, eso es como lo que quería comentar hasta este momento. No sé si haya preguntas que nos puedan ampliar la información. Los invito a que pregunten. No hay preguntas tontas. Tontas son las preguntas que no se hacen. Y una pregunta que para alguno puede ser tonta, puede ser la luz para otro. Entonces yo sí agradezco mucho preguntas. Así es, doctor Ramón. En este momento, pues no tenemos preguntas específicas, pero por acá sí, Beatricita nos dice que esa es la palabra que yo pienso. A ver, que por acá me saltaron el chat. Esa es la palabra que yo pienso que tengo: tristeza e incertidumbre. Yo tengo varios de los hábitos que el doctor dice. Nos dice Beatricita en el chat. Bueno, que la idea es que ella esté muy pendiente a los signos de alarma, como lo decíamos, doctor Ramón, y que busque el apoyo necesario. Bueno, muy bien. Bueno, por acá Eh, nos están escribiendo. Bueno, por acá nos dice un participante: si el paciente no quiere aceptar ayuda profesional, ¿cómo podemos ayudarlo o persuadirlo? También, pues yo me sumo ahí como a la pregunta
que nos hace nuestro participante. Hay que hacer todo lo posible por animar, por persuadir, por convencer a la persona que tiene alguna enfermedad mental. Pero si hay riesgo de que se haga daño, yo pienso que ahí la decisión la debe tomar una persona de la familia cercana, una persona que pueda salvar esa situación, porque uno no puede quedarse simplemente esperando a ver qué pasa. Si no hay consentimiento, de todas maneras, hay que hacer todo para llevarlo a la atención. Bueno, doctor Ramón, por acá la familia Andrea Ruiz Montoya nos dice, bueno, hay varias preguntas ya. ¿Un trastorno del aspecto autista se asocia con depresión? Muy buena esa pregunta, gracias. Cualquier trastorno, afectación psiquiátrica puede estar asociado a una depresión. Por ejemplo, las personas que tienen autismo sí pueden tener una depresión asociada porque muchas de esas personas experimentan rechazo, tristeza porque no saben regular sus emociones y porque sienten la diferencia. Entonces, y esa depresión de personas con autismo o con trastornos del neurodesarrollo o trastornos como la discapacidad intelectual se pueden manifestar con conductas agresivas. Es más, cuando yo atiendo una persona con autismo, o con retardo mental o discapacidad intelectual, está agresiva, está impulsiva, está irritable, yo de entrada le empiezo antidepresivos y con mucha frecuencia encuentro que tenían de base una depresión. Esa es mi experiencia. Bueno, por acá también nos dicen, Freddy, hola, buenas noches. En cuanto al tema de meditación, ¿tiene un tiempo límite o si se empieza a medicar? Ay, madre, es que me está saltando. eh, o si se empieza a medicar, ya es para siempre. El es tema que de me la está... medicación. Ah, bueno, vea, la medicación. Bueno, antes de hablar de medicación, de tiempo, voy a volverme hacia atrás porque quiero reforzar la idea que una persona con autismo puede deprimirse, una persona con un trastorno afectivo bipolar puede tener una fase depresiva, una persona con esquizofrenia también puede deprimirse, una persona con epilepsia, en fin, una persona con adicción a los videojuegos, a cualquiera también se deprime, o sea, la comorbilidad es muy frecuente. Listo, ya. Y pasando a la medicación, depende del diagnóstico, es el tiempo. Por ejemplo, si una persona tiene un episodio de depresión y es la primera vez que le da, hoy se considera que se puede dar un tratamiento por 6 meses. Pero si son dos depresiones, por lo menos un año. Y si hay más de tres depresiones, en 2 años se recomiendan antidepresivos por un término indefinido. Entonces, ese es como el tiempo en depresión. Y una enfermedad afectiva bipolar, si está establecido el diagnóstico, se considera que es de manera ilimitada el tratamiento de la depresión. Pero también iba a decirte que en niños y adolescentes los tiempos de la medicación pueden ser menos tiempo. Un niño con depresión se puede tratar solo 3 meses. Listo. Bien. Bueno. Por acá nos dicen, buenas noches, súper interesante el tema, gracias doctor Ramón. Pienso que es poner en acción todas estas recomendaciones con todo nuestro grupo familiar, no solamente el paciente, sino toda la familia. Por acá nos manda entonces mucha gratitud. Por acá nos dice Rosa Díaz, ¿cuál sería la principal causa de depresión en jóvenes según los estudios realizados? Eh, la depresión tiene una causa multifactorial. Hay factores genéticos, hay factores ambientales, hay factores traumáticos
económicos, sociales, académicos. Y las adicciones a la tecnología también son. En este momento decirte cuál es el principal factor, pues me quedaría difícil pensarlo, pero sí te digo que son múltiples las causas de la depresión en los jóvenes. Bueno, Juliana Yepes nos dice, buenas noches, ¿cómo hago para diferenciar que no está llamando la atención o que es una etapa de la adolescencia? ¿Y cómo identificar como tal la depresión? Eso De ahí la... es una pregunta demasiado difícil porque en la adolescencia es muy difícil confundir ese comportamiento impulsivo, agresivo, oposicionista, desafiante de los adolescentes de un estado de depresión. ¿Cómo identificarlo? Pues realmente toca escuchar a la persona y revisar esos otros síntomas adicionales, como el aislamiento, como la pérdida de disfrute, como el que ya no ve televisión, ya no ve a los partidos de fútbol, no, en general disminuye las actividades de la vida cotidiana. Y lo que pasa es que mucha gente piensa que cuando una persona dice que está deprimida es porque quiere manipular. Yo antes de pensar que la persona está manipulando, yo entraría a mirar a profundidad qué es lo que realmente le está pasando. Yo parto del principio de creer que si el otro no está bien y me lo comunica, es porque necesita ayuda. ¿Sí? Bueno, de ahí la importancia de los signos de alerta que nos está socializando el doctor Ramón el día de hoy y que también lo hemos difundido a través de las redes sociales, con otros profesionales también que nos brindan esa información tan importante. Por acá nos dice otra participante, mi hija tiene trastorno bipolar y está medicada actualmente, pero no he notado, no noté el cambio en ella. ¿Se podría evaluar nuevamente? Sí, yo pensaría que es bueno que pueda nuevamente visitar el especialista para revisar los síntomas, los signos y el impacto del tratamiento que está recibiendo ahora. Porque en mi experiencia, yo sí he visto que la persona en un tratamiento farmacológico mejora. Entonces, tiene que mejorar. Pero, ojo, no solo medicación, hay que combinar otras estrategias. Bueno. Por acá nos dicen, vamos a mirar acá en el chat. Mi hija, bueno, el déficit de atención se asocia con depresión. Se puede desarrollar el déficit de atención por medio de la depresión y la ansiedad. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad también se asocia mucho a ansiedad y se asocia a depresión, ¿cierto? Ahora bien, una persona deprimida puede estar menos atenta a los estímulos, tener menos memoria, tener menos concentración. Tanto que en personas mayores la depresión puede ser tan severa que la persona tenga dificultades de memoria y a veces se parezca como si tuviera una especie de demencia. Entonces, sí es bueno la persona con déficit de atención que reciba un buen tratamiento. Bueno, doctor, por acá hay una pregunta de una participante muy particular porque pensaría que eso sí está asociado también como a la actitud, a la voluntad que uno tenga en la vida, porque nos dice, ¿cómo sacar de la cabeza los pensamientos de preocupación de manera diferente a los hábitos? Es una pregunta. Hoy usted nos ha dicho con respecto al tema de la depresión, de los episodios de tristeza, el tener unos buenos hábitos de salud mental, pero aparte de esos hábitos, ¿cómo sacarse uno del pensamiento y de la cabeza las preocupaciones que nos aquejan diariamente? Todo tipo de preocupaciones que pueden pasar por nuestras cabezas, doctor Ramón. Bueno, realmente es imposible sacar de nuestra mente las preocupaciones. Lo que sí podemos es aprender a regular nuestros estados emocionales displacenteros.
sea tristeza, sea ansiedad, sea miedo, sea angustia. Eso se puede trabajar, pero quitar totalmente las preocupaciones, eso es imposible porque es parte de la vida la ansiedad, el sufrir. Es más, si uno no tiene cierto nivel de ansiedad, pues no haría nada, estaría pues como en absoluto reposo. Y la vida es cambio, la vida es dinámica, la vida es esta variabilidad. Doctor, a lo del tema de la actitud, a eso precisamente me refería y ya que usted lo dice, porque todos en la vida, absolutamente todos tenemos preocupaciones, pero de ahí la actitud en cómo resolver precisamente esas dificultades por las que estamos pasando. De alguna manera hay que afrontar, de alguna manera hay que buscar la solución y en eso pues prima mucho la actitud y la voluntad. Bueno, por acá nos dice también la misma participante, ¿cuánto es lo mínimo que debe ser la hospitalización? Me imagino que es una persona que está con depresión y que debe estar hospitalizada. La mayoría de personas con depresión no necesitan internamiento ni hospitalización. Se hospitaliza la persona deprimida que tiene alto riesgo de suicidio, que tiene conductas autoagresivas, heteroagresivas. Entonces, uno no tiene que pensar que si está deprimido hay que hospitalizarse. Eh, pero el tiempo mínimo sí depende mucho de cada persona, de cada paciente. Pueden ser poquitos días o pueden ser más días, depende de la condición clínica. Lo que sí se quiere hoy en día es que cada vez se dé más prioridad a los tratamientos ambulatorios, a la hospitalización día, hospitalización parcial, más que un internamiento prolongado. Bueno, doctor, por acá hay un participante que pues trae un caso como específico, pero igual yo pienso que se podría dar en muchos casos y en algún momento a todos nos pueda pasar con un paciente, con un pariente. Nos dice, ¿qué puede pasar con un paciente que no ha sido diagnosticado y ha tenido todos los síntomas? Ha llegado a tener pensamientos suicidas, incluso una vez tuvo un episodio, pero nunca sabíamos que tenía depresión a partir de ese momento. Aproximadamente 2 años está mucho mejor, pero nos da miedo que en cualquier momento vuelva a pasar. Es posible que se pueda repetir algún acontecimiento, la depresión puede desaparecer. Doctor, yo le tenía precisamente esa pregunta que nos está haciendo Joana Patiño, precisamente, si la depresión en algún momento se puede desaparecer, se puede quitar, se puede aliviar. La depresión sí se puede aliviar, sí se puede quitar, pero la depresión, como muchas enfermedades mentales, puede reaparecer y es frecuente que reaparezca depresión. Pero si nosotros tenemos unos buenos hábitos y cuidamos la salud mental, nuestra salud mental, el riesgo de que reaparezca la depresión se disminuye. Pero si uno tiene un factor genético de depresión, con mayor posibilidad, la depresión va a repetir. Lo mismo que un trastorno afectivo bipolar. Sí. Bueno, doctor, por aquí Fabián nos dice, en este momento mi hijo está internado, pero ha sido complicado porque él no tiene voluntad de cambio y él no acepta que necesita ayuda. Es doloroso, es incómodo y es una realidad que muchas personas con algún padecimiento mental no tengan capacidad, no tienen conciencia, no tienen esa capacidad de darse cuenta que sí tienen un problema y que ese problema necesita ayuda. Entonces, eso sí pasa mucho. Y nosotros trabajamos porque la persona pueda reconocer que hay algo que no está funcionando como debiera y que nosotros con esta ayuda que les ofrecemos podemos ayudarle a que salga más rápido de ese estado de depresión. Bueno, doctor, por aquí Paola nos dice, bueno, es un tema específico, pero que igual también puede aplicarse a otras familias o a otras mamás. Nos dice, buenas noches, mi hijo está próximo a salir de hospitalización, pero los días de salida
ha tenido ansiedad, pero como de volver rápido y le da como miedo salir de hospitalización. Entonces es normal que sienta eso. Sí, yo creo que es normal que que tenga cierta ansiedad, porque hasta cierto punto estar aquí es un espacio seguro y la persona se siente bien, se siente protegida y ya experimentar un cambio, una salida, puede tener cierto temor. Eso es normal, pero con un buen acompañamiento, con una presencia en casa de personas muy ya conocedoras de ese padecimiento, de esas implicaciones, ese tránsito va a ser mejor llevado. Doctor Amor, de ahí también la importancia. Yo en muchos espacios en nuestra clínica Servid, en las reuniones, en los momentos en las jornadas de trabajo con nuestros profesionales, con nuestras líderes, hablan de un tema que es la rehabilitación basada en comunidad, que de hecho se viene trabajando. Este espacio precisamente es uno de los insumos y los instrumentos que nos llevan a empoderar a las familias en esa rehabilitación basada en comunidad, acompañarlos para que no se sientan solos y tengan todas las herramientas de cómo cuando las personas salen del proceso de internamiento puedan seguir. Yo soy muy reiterativo en ese tema y qué bueno que las familias nos ayuden a replicar, que nos ayuden a difundir la importancia de este espacio, porque realmente es muy valioso y es donde el doctor Ramón, con su liderazgo como director de la clínica, les entrega todos sus insumos para que ustedes en la casa sigan acompañando al paciente. Entonces, de ahí a lo que dice Paola, de ese temor que se siente, es las familias también cómo se deben preparar para acoger al paciente que sale de internamiento y llega a la casa y puedan seguir ese proceso tan importante de rehabilitación. Sí, Freddy, muchas gracias. Es que siempre decimos, la mejor unidad de salud mental no es mejor que una buena casa. Casa es casa, hogar es hogar. Y nosotros sí queremos que el paso por nuestra institución sea un paso, el mínimo necesario para que la persona reflexione, se piense, mejore su estado de ánimo, haga otras actividades. En nuestro caso, en nuestro modelo de atención, pues que se alimenten de manera saludable, de manera regular, desayuno, almuerzo y cena, con refrigerios, que se acuesten temprano, que se levanten temprano, que estén ocupados, que puedan dialogar, que puedan conversar con otras personas que pueden estar igual de enfermos o más enfermos o menos enfermos. Y esos contrastes son los que desde nuestra experiencia ayudan a que el otro pueda decir, oiga, no estoy tan mal, o miren, yo, por ejemplo, y hablo de otras condiciones clínicas, por ejemplo, en las adicciones. Hay gente muchísimo más enferma que otros y a veces una persona que apenas está empezando, al ver una persona más enferma, ya puede decir, oiga, mire, si yo sigo por ese mismo camino, yo voy a quedar como aquella persona. Entonces se vuelven como espejos. Sí. Entonces, sí, la idea es defender esta idea que tenemos de que es mejor que las personas no se incapaciten, que las personas no se les limiten la funcionalidad y por lo tanto la rehabilitación sea basada en la comunidad, apoyando la gestión del empleo, apoyando la comunicación para que en el contexto educativo, laboral y social la gente entienda pues que cualquiera puede tener una depresión. Sí. Bueno, y por acá Joana Velázquez nos dice, la recomendación para todos los cuidadores, para todos los padres de familia y para las familias es buscar ayuda psicológica también para poder ayudar al paciente. Sí, sí, es que es muy bueno buscar el propio apoyo, porque a veces sufre más el familiar que el mismo enfermo. Es más, hay unas enfermedades mentales en donde la persona no tiene conciencia de que está enfermo. ¿Por qué no tiene conciencia? Pues porque justamente es una enfermedad en donde hay muchas neuronas que no le permiten estar plenamente atento a su vida. Entonces, sufre más quien lo cuida.
Y entonces, como en los aviones, que cuando uno está en un avión, a uno le dicen, en caso de que el avión se despresurice, va a caer una careta de la parte superior del avión, por lo tanto, tome la careta, lleve la máscara a su oxigénese y luego pásela a su ser querido, a su niño, a su niña. Así pasa también con estas enfermedades, que el familiar tiene que oxigenarse bien, tiene que estar bien saludablemente. Sí, doctor, y además que una de las grandes características de nuestra clínica Servid es precisamente ese acompañamiento a las familias. Hace muchos años, cuando una persona era hospitalizada por salud mental, el contacto con la familia era mínimo, era lo mínimo. Ya el paciente quedaba ya resguardado durante el internamiento, pero algo de la clínica Servid es que hay ese contacto permanente con las familias, apoyándolas, acompañándolas y brindándoles como toda la información. Bueno, en este momento no tenemos más preguntas en el chat, tampoco, a ver por acá, les acabé de compartir también el link de la asistencia. Ah, bueno, por acá hay una que acaba de escribir. Buenas noches. Habla la mamá de Isabela Tavares con diagnóstico TDAH. Un saludo muy especial. Gracias a todo el acompañamiento del grupo de Servir. Mi hija va muy bien. Ya terminó el proceso. Quisiera seguir con ustedes con las citas de manera particular, seguir con las psicoterapias. Dios los bendiga y muy agradecidas. Bueno, qué bueno escuchar esto, doctor Ramón. A mí, la verdad, me da mucha felicidad escuchar y me llena de mucho orgullo poder pertenecer a esta institución tan importante que trabaja por la salud mental. Freddy, mira, ya pues como cerrando, porque tenemos el compromiso de hacer esta una reunión de 1 hora, sí te envié a tu celular, a tu chat, un programa de televisión que hicimos hace como 8 días en Cosmovisión. No sé si alcanzaste a verlo. Eh, Sí, me doctor, aquí lo estoy mirando. Me gustaría que le reenviaras a las familias este programa de 45 minutos que grabamos en Cosmovisión, que habla sobre la salud mental. Y yo creo que es un buen complemento para esta conferencia que estamos haciendo. Por acá ya les voy a compartir en el chat el link, doctor. Y la idea es que también lo podamos compartir a través de nuestras redes sociales para que mucha gente pueda aprender y pueda informarse y pueda actualizarse sobre la importancia de poder tener y conservar una buena salud mental. Freddy, recuerda pasar el listado de asistencia. Sí, doctor, por acá también lo pasé en el chat. Lo voy a volver a compartir ya para que vayamos finalizando, doctor Ramón. Yo creo que ya podemos ir despidiendo y para que usted haga la invitación, pues hoy tuvimos a 54 familias conectadas, alcancé yo a ver ahora, en este momento hay 50, pero la idea es que pues de pronto estamos todavía como en receso de los colegios, de todas maneras hay muchas familias todavía en vacaciones, pero la idea es que las familias nos ayuden a multiplicar el mensaje, nos ayuden a replicar también el link de la conexión, que los inviten y los motiven para que hagan parte de este espacio que es tan importante para el fortalecimiento de la salud mental. Y doctor, para que usted ya despida y haga la invitación para que de hoy en 8 días nos veamos nuevamente. Sí, muchas gracias familias por estar con nosotros. Espero que esta información sea de buen provecho. Esta formación que les damos es parte de nuestra promesa de servicio que tenemos con nuestras empresas que nos están pagando, con EPS Sura, la Póliza de Suramericana, Ecopetrol, el Magisterio, y es una capacitación que hacemos a toda la comunidad y muchos de estos temas también los replicamos aquí con algunos grupos de los pacientes que están internados. Así que los invito para que nos sigan todos los miércoles a las 7 de la noche y de verdad que es muy satisfactorio para mí poder estar con ustedes en contacto. Les deseo una feliz noche. Freddy, te agradezco mucho tu apoyo, tu colaboración y estamos aquí atentos y muy disponibles. Bueno,
Doctor, muchísimas gracias a usted y a las familias. Entonces, una feliz noche, una feliz semana. Recuerden diligenciar el link de la asistencia, ahí ya lo publiqué nuevamente. Bueno, tenía el micrófono apagado, qué pena. Ya entonces compartí el link de la asistencia nuevamente y la invitación entonces es a que nos conectemos nuevamente de hoy en 8 días con un tema importante. Se los estaremos informando y a todos una feliz noche y una feliz semana.